Yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con lo que es los elementos centrales de los aspectos nutricionales en el tema de políticas públicas. Quiero comenzar diciendo que el día 17 de agosto salió un artículo en el Washington Post, que es una declaración del Food and Drug Administration, del FDA, en el que ellos declaran que han perdido la posibilidad de rastrear la cantidad de aditivos alimentarios en los productos procesados. En las últimas décadas, de 800, en este momento van cerca de 9.000. Y de esos 9.000 aditivos, hay muchos que están asociados a preservantes, otros a saborizantes, particularmente los endulzantes, y algunos otros agentes para espesar. Pero bueno, mi presentación va a tener mucho que ver con lo que se señala con las políticas públicas y un poco que, retornando a algunos aspectos que ya Enrique mencionó, el hecho central de lo que está ocurriendo desde el punto de vista ambiental han sido los cambios en el patrón alimentario, caracterizado en primer lugar por la brusca declinación en lo que es la lactancia materna exclusiva. Y esta lactancia materna exclusiva ha sido un producto de muchos factores. Es cierto, la mujer se incorpora al trabajo, pero por otro lado está también la invasión de todo lo que es la propaganda de las transnacionales y de la industria, sobre todo para horadar todas las acciones encaminadas a promover la lactancia materna. Y esto también está muy relacionado, por supuesto, con el aumento tan desmedido en el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y esto ocurre desde prácticamente los primeros meses de edad, porque también muchos de los productos alimentarios de los lactantes han sido precisamente enfocados hacia eso. El otro es la marcada reducción en el consumo de frutas, vegetales y algunos, sobre todo semillas y leguminosas, que se han ido desplazando de la culinaria diaria y invadiendo los hogares por comida ultraprocesada. Y esto, por supuesto, tiene un incremento notable en lo que es las grasas saturadas, los ácidos grasos trans, azúcares, sodio, energía. Pero lo que nos vamos a concentrar de estos 9.000 aditivos que mencioné, en lo que nosotros llamamos los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Y por qué pongo los 4 jinetes del apocalipsis? Porque son los 4 elementos críticos sobre los cuales las políticas públicas deben incidir. Y el primero, que es el más macabro de todo, es el azúcar. El azúcar, el ser humano no estaba programado para consumir azúcar desde el punto de vista de su genotipo. El azúcar comienza a formar parte del Homo sapiens hace aproximadamente 500 años. El cultivo central ocurría en la India y en el sureste asiático, y producto de las guerras y posteriormente de las invasiones hacia el occidente europeo, se traslada ese producto de caña de azúcar hacia justamente en Málaga, en España, que es donde comienza a cultivarse con mayor nivel de importancia. Sacaron o oficinaron, que es una de las fuentes, que es la caña de azúcar, el otro es la remolacha, que sobre todo en los países templados. Y eso cambió notablemente el panorama alimentario de la población. Las realezas, antes de esos 500 años, consumir azúcar era prácticamente imposible desde el punto de vista financiero y económico. Incluso se calcula, haciendo ajustes y actualizaciones de los precios, que un kilo de azúcar en aquel momento costaba cerca de el equivalente a $2.000. Claro, para los reyes eso no era importante. Pero lo que quiero decir es que el azúcar no formaba parte de la alimentación, y eso generó un cambio en nuestra capacidad metabolizable por parte de muchas células. Y ahora vamos a detallar un poco eso. El otro elemento que surgió en el año 67 por Takasaki, un japonés que logró tener un jarabe rico en fructosa que tenía una característica particular. Uno, que tenía mucho más tiempo de duración en los anaqueles y almacenes. Por otro lado, era más fácil de almacenar porque era líquido. Y por otro lado, como tenía una combinación de fructosa y glucosa, era un poquito más dulce cuando era la proporción, porque la fructosa se sabe que tiene un carácter endulzante mayor que la glucosa. Pero de este disacárido, que es la sacarosa, que es el azúcar, hay 2 monosacáridos, uno es glucosa y fructosa. No quiero entrar aquí en detalles bioquímicos, pero lo que sí se ha visto y ha sido mencionado por algunos de los colegas, que si bien es cierto que la glucosa es capaz de ser digerida y metabolizable en todas las células del organismo, incluso es necesaria, la fructosa solo tiene capacidad de ser digerida a nivel hepático. Y eso hace que prácticamente la tolerancia humana no debe pasar lo que habíamos mencionado en la presentación anterior,
de alrededor de entre 25 y 50 gramos diarios de azúcar añadida. Esto ha hecho que lo que está ocurriendo ha sido una invasión, sobre todo a nuestro organismo, de muchos problemas biológicos. Primero, la asociación a la hipertensión arterial por la asociación con el ácido úrico. Pero lo que quiero destacar, y lo había mencionado el senador Girardi, que el tema aquí no solo es obesidad, porque hay un 20% de obesos que quizás no tengan estas implicaciones de síndrome metabólico, pero hay muchos delgados y normopesos que sí ya tienen el síndrome metabólico. Y el tema es que justamente la fructosa, al entrar en el hígado y no tener mayor capacidad de metabolización, comienza a producir una infiltración grasa progresiva, y el hígado graso es uno de los problemas más graves de salud pública, que aunque no está denunciado dentro de las enfermedades crónicas, sí es un problema que está avanzando y cada vez en edades más tempranas. Y esto también está asociado al aumento de la obesidad por parte de este consumo de azúcar y a elementos también que inclusive, si se compara el consumo crónico de etanol con el consumo crónico de fructosa, prácticamente hay una similitud amplia. Por ejemplo, salvo los desórdenes hematológicos, se ve que el tema de la hipertensión, la cardiomiopatía o infarto de miocardio, los trastornos lipídicos en plasma, la pancreatitis, etcétera, es todo un cuadro muy florido en el que el caso del alcohol, que de hecho es un poquito más agradable que con respecto al azúcar, sí se instala desde etapas mucho más tempranas, porque el consumo de azúcar prácticamente surge desde los primeros meses de vida. Y el otro elemento, además del componente tóxico del azúcar, y esto es un elemento que sí es fundamental, es el componente de adicción. Kelly Brownell y Mark Gold publicaron este libro de Food and Addiction, en el que ellos están claros que el efecto del azúcar sobre un núcleo cerebral que se llama el núcleo accumbens actúa de la misma forma, y lo mencionó la ministra Karina Vance hoy, que la cocaína, que la marihuana y que otros agentes adicciógenos. Y esto, Nora Volkow, que es la directora del Centro de Adicciones del NIH, del National Institute of Health, justamente lo ha publicado y lo ha mostrado con imágenes de resonancia magnética, que es justamente este mismo núcleo que está ahí en rojo el que se estimula con esto. ¿Y qué ocurre? Que la industria muy claramente tiene muy bien identificado a dónde tengo que incidir para generar nuevos consumidores. Porque si yo enrolo edades tempranas por este elemento adictivo, esos son los consumidores que voy a tener de manera crónica y siendo víctimas de este problema. Y entonces aquí quiero destacar brevemente por qué las bebidas azucaradas. Primero, porque es la fuente más importante de azúcar añadida, azúcar agregada de todos los productos. Segundo, porque no solo es que sean calorías vacías, porque estamos acostumbrados a escuchar que son calorías vacías porque no tienen otros nutrientes. Aquí es que no solo son vacías, sino que son tóxicas, por lo que estoy refiriéndome en cuanto al efecto sobre el hígado y en otros órganos en el organismo. El otro elemento es la pobre compensación calórica. ¿Qué ocurre? Y esto es un concepto relativamente nuevo. Cuando una persona ingiere una gaseosa, digamos, y consume y ingiere cerca de 200 o 300 kilocalorías, esas kilocalorías no reducen para nada el apetito, y entonces se le suma a eso la comida que posteriormente ingiere. A diferencia de si come, por ejemplo, una comida rica en grasa, o como en el caso de Ecuador, un hornado, o cualquier otro tipo de alimentos que son ricos en grasa, que ya genera una saciedad previa. Entonces, esta pobre compensación calórica hace que, de hecho, todos los que lo consumen van a tener un agregado de componente energético en su vida. El otro elemento que ya mencionamos, su adicción. Y el otro elemento es que está dirigida a poblaciones vulnerables. Ya mañana conversaremos en el panel, el primer panel de la mañana, sobre cómo la industria trata de enfocar precisamente a los niños en eso. Y también quería traerles, y esto también lo inserto aquí porque el senador Girardi mencionó que cerca del 70% de la publicidad está enfocada a alimentos que no son saludables, alimentos, como dice Poland, que son productos comestibles, pero que no son alimentos. Y aquí en este caso quería referirme que un estudio que se hizo aquí en Guayaquil por parte de OPS en combinación con el Ministerio de Salud Pública, ustedes pueden ver que ahí en rojo, que corresponde a alimentos no saludables, es el 76% de la propaganda televisiva en el mes de febrero del año pasado aquí en Guayaquil. Si usted suma lo no saludable, que es el criterio de que sobrepasa, por supuesto, mucho en más de 2 desviaciones estándar, las recomendaciones de OPS, y suma lo poco saludable, prácticamente está abordando un 85% de esos productos. Entonces,
pero también se hizo el estudio en Quito, y miren la proporción, 72% era la propaganda de alimentos chatarra, hablando claramente, y si sumamos también los elementos de las comidas rápidas, prácticamente es más allá de un 80%. Lo que estamos hablando es que esto es un problema de una invasión sistemática de la opinión y sobre todo dirigido al segmento poblacional más vulnerable, que es la niñez y la adolescencia. Continuando con el otro jinete, que son las grasas saturadas, y voy a referirme a las dos trans y voy a puntualizar lo que creo que es más destacable para no ser muy extenso. Indudablemente las grasas saturadas tenían antes, incluso fue parte de lo que fue el gran boom de la prevención alrededor de los años 70, que era todo low fat, todo reducirlo en grasa. Pero hay un estudio de 79, un metaanálisis de 79 casos que salió recientemente, en el que mostró que esa asociación no era tan estrecha y se vio, como decía Enrique, que es el azúcar el gran responsable de este problema. Y si bien es cierto que las grasas, digamos, hay algunas grasas saturadas que no dejan de tener un efecto aterogénico, hay otras que son muy útiles. Primero las grasas provenientes de peces, etcétera, pero también los aceites poliinsaturados, etcétera. Sin embargo, más crítico que eso sí son las grasas trans. Y las grasas trans también es otro producto de la tecnología alimentaria. Igual que lo fue la fructosa, con el jarabe de maíz rico en fructosa, lo hicieron justamente hidrogenando aceites poliinsaturados para que duraran más tiempo, por un lado, para que por otro lado fueran mucho más baratos, porque de esa forma eran más perecederos, y por otro lado que servían mucho por su característica de semisolidez en la producción de pastelería, etc. Y eso hizo que la industria empezó a generarlo en prácticamente todos los productos, y por eso cuando señalábamos en esta foto, además de la margarina, prácticamente forma parte de todos los productos que son los snacks y las golosinas. Esto es un elemento central porque es mucho más heterogénico que lo que son las grasas saturadas. Y ya para ir terminando, quería referirme a la sal. No voy a entrar en los elementos del cómo es que actúa negativamente, pero sí quiero hacer una llamada. Tenemos que luchar contra el salero, pero si nosotros vemos una proporción de la contribución del sodio en la alimentación nuestra, vemos que prácticamente el 77% de lo que ingerimos viene en los productos ultraprocesados. O sea, y además se mencionaba, la Coca-Cola tiene sodio justamente para amortiguar el efecto tan dulce, y cuando nosotros empezamos a hacer, si lo hiciéramos, un cálculo de la cantidad de sodio que ingerimos, la proporción que viene de otros productos que no es el salero es enorme. Fíjense que la contribución del salero en realidad es alrededor del 6%. No significa que haya que poner salero en la mesa, no, pero lo que hay que saber es que lo ultraprocesado es el contribuidor más importante, incluso más que el sodio que trae naturalmente muchos de los productos. Ya para ir terminando, quería mencionar las recomendaciones, las 5 recomendaciones que Olivier de Schutter, el autor del Derecho a la Alimentación, que ya recientemente este año dejó de serlo, él planteaba 5 elementos. Sin embargo, destacaba como segundo, además de gravar impuestos, etcétera, es establecer regulaciones legales a alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcar. O sea, esto es una recomendación que está clara, que la industria trata de eludir y precisamente distorsiona todos estos patrones de políticas saludables que es necesario mantener. Entonces, nosotros queríamos terminar que, si bien es cierto que Miguel Ángel hizo esta brillante escultura en el siglo XVI, si no hay cambios importantes en políticas públicas, este será el David que tendremos a finales de este siglo. Muchas gracias.